Hola, hola, muy bienvenidos al canal. Mi nombre es Carmen. Hoy haremos este hermoso candelabro para Navidad. Muy bien, comencemos. Estos son los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad. Estaré pegando estos frasquitos con gorila o algún otro pegamento que pegue vidrio. Ahora comenzaré poniendo pegamento en la parte de abajo de uno de los frasquitos. Agrego pegamento y silicón caliente para que me ayude a pegar más rápido. Y encima coloco el otro frasco y dejo secar. Ahora una vez seco, así nos quedó, hacemos el mismo procedimiento pegando la base. Agrego pegamento y pego. Ahora estaré pegando el de arriba. Voy a presionar. Aprovecho a invitarte al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y le des a la campana para que cada vez que suba video recibas notificaciones. Dejo secar bien, que se unan todas las partes. Ahora con este papel corrugado recortaré 2 tiras a medida de la base de nuestro candelabro. Aquí ya tengo todo seco, todas las partes que pegamos. Empezaré a pegar el papel, las 2 tiras que cortamos. De esta manera pueden ser con silicón caliente o cualquier otro pegamento. Vamos a pegar en la parte de abajo de esta manera, como vas viendo. Miren qué bonita manualidad podemos hacer con frascos de aceituna que ya irían a la basura. Lo podemos reutilizar. Así ya nos quedó con el papel pegado en la parte de arriba y en la parte de abajo. Te invito a ser parte de mi grupo de Facebook, Creaciones de Carmen o DIY with Carmen y mi página Mis Artesanías. En este paso te enseñaré a hacer los moldes para las hojas y la flor que vamos a hacer a continuación. Voy a marcar el molde, el recorto, voy a estirar un poquitito con la mano, luego con esta tapita de algún marcador haremos esta formita, iremos cortando, luego giro y sigo cortando y nos tiene que quedar algo así. Lo mismo haremos en el otro. Yo he adelantado el trabajo, ya he hecho los pétalos, hice 5 para la flor del medio y el resto para decorar el candelabro. Ahora hice unas 5 pelotitas. Tenemos que hacerlo de esta manera, como vas viendo. Y ahora con la ayuda de algo con punta vamos a hacer un agujerito en el centro de la pelotita, así como vas viendo. Y lo mismo haremos en los demás. En este paso empezaremos pegando con cola blanca o plasticola. Iremos poniendo 5 pétalos para hacer la flor a nuestro candelabro. De esta manera como voy mostrando. La unimos los 5 pétalos al medio y le vamos a hacer como una formita a las hojas para que no queden tan aplastadas. Y ahora vamos a pegar las 5 pelotitas que habíamos hecho de esta manera. Pegamos los 4 y al centro vamos a pegar la última pelotita.
y nos tiene que quedar algo así. Le damos unas formitas ahí a gusto y ahora vamos a pegar las partes de abajo. Vamos pegando las hojitas en la parte de abajo. Vamos a pegar uno al lado del otro, pero medio cruzado. Así como vas viendo. También lo vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Y luego tenemos que dejar secar para luego poder pintar nuestro trabajo. O también lo pueden pintar el candelabro antes de pegar los adornos en porcelana fría. Y también pueden pintar la masa también, como prefieran. Y no tiene que quedar algo así. Yo acá tengo uno ya pintado y ahora empezaremos a pintar el otro. Puedes pintar con spray en aerosol o también con pintura acrílico o con pintura de casa, con lo que se te haga más fácil. Luego lo que sí tienes que proteger con algún barniz para que no se te despegue. Yo aquí lo voy a pintar con blanco. Esta pintura es para pintar de todo. Se puede pintar vidrio, puede pintar madera, un montón de cosas. Por eso me gusta y lo uso para todos mis trabajos. Pintaremos así por todo el lado y luego vamos a dejar secar. Ahora yo ya hice una mezcla de blanco con azul y voy a formar un celeste. Iremos pintando solo la flor, los pétalos de la flor, así como vas viendo. También pintaremos las hojas intercaladas. Sería una azul y una gris. Ahora con algún acrílico con brillo le pintaremos el centro de la flor. Aquí no se alcanza a ver bien que parece que fuera con brillo, pero una vez seco el acrílico sí se aprecia y se va viendo en color gris. Y algunas hojas, como le decía, que vamos a intercalar. Vamos a pintar una celeste y otra vamos a pintar en color plateado o con brillo sería. Y luego lo que vamos a ir haciendo es pasar el gris este que pasamos en algunas hojas y en el centro de la flor. Vamos a pasar por todo el candelabro, así como pinceladas secas, de esta manera que voy mostrando. Bueno, una vez ahora seco, vamos a resaltar con este acrílico con brillo también, como les decía. Tienen brillantina, ya vienen así, lo he comprado así. Vamos a resaltar los pétalos de nuestra flor y también los pétalos que iban en color celeste. Esto lo hice de esta manera para que quede mejor el trabajo. Ustedes le pueden pintar del color que quieran. A mí me ha gustado este color y los colores son a gusto de cada uno, así que ustedes lo van a pintar como más les guste. Bueno, me gustaría que me acompañes en mis próximos videos. Si te ha gustado el tutorial, suscríbete, comparte y comenta, me ayudarías un montón.
Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero les guste estos hermosos candelabros con materiales reciclados que tenemos en casa. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.